Hay momentos en los que todo cambia sin avisar. Lo que conocías de pronto ya no encaja igual. Lorcana ha entrado en una nueva etapa. Una donde las cartas no solo se juegan, se sienten, se buscan, se cuidan y a veces también se despiden. Porque cuando un juego evoluciona, no todo se conserva. Algo queda atrás para que algo mejor pueda avanzar. Que hace que un set deje de ser uno más y se convierta en un antes y un después. Con Faiblade Lorcana está a punto de responder a esa pregunta. Dicen que es el inicio de una nueva era, y tal vez lo sea. Lorcana da un paso al frente y con él deja algo atrás. Nace el nuevo formato Core Constructed, donde solo lo reciente cuenta. Los sets antiguos por primera vez quedan fuera del tablero competitivo. Pero no todo desaparece, chicos. Junto a este nuevo comienzo aparece otro espacio, el formato Infinity. Un espacio donde las cartas clásicas siguen siendo válidas, no por nostalgia, sino por respeto a lo que construiste. Si aún guardas ese mazo original con fundas, con slips, con historia, bienvenido. Eres parte del Club Infinito. Y justo cuando creíamos que el gran cambio ya había llegado, no. Lorcana se guarda una carta más. Una que nadie ve venir. Sin anuncios, sin checklists, sin pistas oficiales. Solo rumores y una posibilidad. Que dentro haya algo que no debería estar allí. Cartas secretas, chavales. Versiones que no existen hasta que alguien las descubra. Personajes conocidos con apariencias que nunca habíamos visto. Ilustraciones que no aparecen en ningún lado, pero que de repente están en tus manos. Se habla de Stitch, de Scar, de Tiana, en versiones tan distintas que parecen sacadas de un universo alterno. Y sí, el mercado ya reaccionó. ¿Lo dudabas? Los sobres de prelanzamiento se dispararon, pero no por lo que prometen, sino por lo que podrían esconder. Porque ahora, el abrir un sobre, no estás buscando una carta específica. Estás apostando a lo desconocido, a lo que no sabías que necesitabas, a que realmente te salga rentable comprarte una caja y que te salga una carta que cuesta más de lo que has invertido. Entonces, la pregunta no es ¿qué cartas trae? La verdadera pregunta es ¿qué quieres contarnos Lorcana con este set? Hay sets que siguen una fórmula y luego está Faiblade que no llega para seguir la corriente. No quiere ser otro set más o otro TCG más. Llega con una intención clara, destacar, diferenciarse y quedarse. Una forma elegante pero firme de decirnos esto no va solo de competir, va de crear algo que importe, algo que quieras conservar incluso cuando ya no lo necesites. Un guiño a los coleccionistas. Este set no viene ligero, viene cargado de propósito. 200 cartas nuevas en el set base, 18 cartas Enchanted con arte exclusivo, 18 cartas Epic, una rareza completamente nueva, centrada en el impacto visual y por supuesto 2 cartas Iconic por set, pensadas como el nuevo techo estético del juego. Cada una de estas nuevas categorías tienen un motivo. Las Epic te hacen sentir que estás viendo un momento congelado en una película que nunca existió. Las Iconic son piezas de galería, no buscan ser jugadas para nada, buscan ser coleccionadas y adoradas. Las Enchanted regresan como lo más íntimo del set, con técnicas tipo óleo, luces tenues, fondos texturizados, cartas que te hacen detenerte porque aquí cada carta no se imprime, se construye con un propósito. Faiblade te pregunta esto porque no quiere saber qué mazo juegas, quiere saber qué carta no puedes soltar, esa que no vale por su efecto, sino porque te recuerda algo tuyo, porque esto no solo es arte, es una oportunidad para los que saben ver más allá del brillo. Las reimpresiones con arte alternativo podrían cambiar el valor de las cartas clásicas. Las Epic y las Iconic están formando una nueva jerarquía visual flipante y las Enchanted siguen siendo el arma estética del juego por siempre. Y sobre todo, y lo más misterioso, son las cartas secretas. Siguen sin aparecer en las listas oficiales, pero están ahí, esperando en algún sobre. Porque aquí lo verdaderamente valioso no siempre se mide en euros, se mide en lo que te conecta con la carta. Faiblade no llegó para sumar cartas, llegó para cambiar lo que significa abrir un sobre, lo que ya conocemos. Y es que en esta expansión no solo cambió lo que podemos encontrar en un sobre, también cambió cómo lo miramos, porque cuando una carta te obliga a detenerte, cuando no quieres jugarla por miedo a desgastarla, la guardas con muchísimo cuidado como si fuera una pieza única en tu carpeta, no es solo por lo que hace, es por cómo está hecha. Detrás de esa imagen que te atrapó sin palabras, hay una persona con una mente y un corazón que supo traducir la emoción de ese arte. ¿Alguna vez te ha pasado mirar una carta tan de cerca que se te olvidó el juego y solo vistes la historia que te estaba contando? Eso es lo que hacen los ilustradores de Lorcana, y más en esta expansión. No ilustran por encargo, ilustran porque creen en lo que están creando. Y eso
Eso se nota en cada draft, en cada sombra, en cada mirada. Este set no solo nos da cartas, nos da visiones, como las de Luis Huerta, artista mexicano con una experiencia increíble en Runeterra y Magic. En Fablet se dice que firmó un Iconic que parece más un sueño recordado que una escena ilustrada. A su lado aparece Leonardo Di Machel, desde Italia, un narrador visual que trabaja con la luz como si fuera un susurro. Sus cartas no muestran acción, muestran decisión y belleza. Y luego está Simangaliso Sibaya, desde Sudáfrica. Su estilo es lo opuesto al reposo, movimiento, fuerza, energía. En Ursula Return trajo algunas de las composiciones más dinámicas del set, y ahora en Fablet traslada ese mismo pulso emocional a los personajes oscuros, dotándolas de una tensión que no necesita texto. Pero en Fablet no solo celebra a los consagrados o experimentados, también abre sus puertas a nuevas voces, a artistas que no vienen del TCG, sino de otros mundos, como Grace Tran, ilustrador editorial con un enfoque sutil y simbólico. Sus composiciones juegan con lo femenino, lo natural y lo emocional, como si llevara algo escondido entre pétalos y gestos. Luego está Tommy Kim, artista conceptual salido del mundo de la animación. Su dominio de la luz ambiental no solo ilumina, crea atmósfera. Sus cartas no destacan por el trazo, sino por la sensación, y sientes que algo importante acaba de pasar. Como recordatorio, ellos no están ilustrando personajes, están capturando emociones, instantes que podrían existir en otra vida o en nuestra memoria. Y aquí el coleccionismo toma otra dimensión. Por eso, si eres coleccionista, aprende a reconocer sus estilos, mira sus procesos, porque a veces una carta es solo el inicio de una carrera, y tú puedes tener la primera huella de algo gigante. Y cuando entiendes que cada ilustración es una decisión, una apuesta, un acto íntimo de arte, y empieza a sentirse como una colección de fragmentos vivos. ¿Y qué haces tú cuando algo que amas se vuelve más valioso de lo que pensaba? Y justo de eso vamos a hablar ahora. Oportunidades, estrategia y sobre todo cómo moverte dentro del mercado sin perder el alma del coleccionista. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a coleccionar. No es solo cuestión de suerte, es cuestión de visión, de experiencia. Y en un set como Fablet esa visión lo es todo. Porque mientras algunos solo ven arte bonito, tú puedes ver potencial a futuro. ¿Cuántas veces compraste una carta porque te lo dijeron y no por lo que tú sentiste? Es fácil dejarse llevar por el hype, por lo caro, por lo raro, pero en Fablet eso no basta, porque este set está diseñado como una oportunidad económica estratégica. Las reimpresiones con arte nuevo harán caer el valor de las versiones antiguas, pero abrirán camino a nuevas joyas visuales para quienes coleccionan por estética. Las rarezas Epic y Enchanted ya están marcando nuevos techos de precios, y lo importante aquí no es si valen 100 o 200 euros, y es que son piezas únicas, y únicas significan irrepetibles. Las Iconic son el nuevo Everest de la colección. Cartas limitadas, preciosas, buscadas por todos. O sea, ¿hola? Si alguna vez encuentras un Iconic por debajo de los 60 euros, no es una oferta, es una excepción que no vuelve a pasar en la vida. Esto no va de comprar por impulso, va de saber cuando algo realmente vale la pena. Si vas a moverte en el coleccionismo de Fablet, ten esto claro. El mercado aún se está acomodando, los precios cambian cada semana y lo que hoy parece caro, mañana puede volverse inalcanzable. Siga a los ilustradores, porque si uno de ellos despega en otro proyecto, sus cartas también suben con él. Y si te sale una carta secreta, no te apresures en venderla. Guárdala, mírala bien, disfrútala, porque hay cartas que no suben por el mercado, suben con el tiempo. Entre tanta estrategia, precios y rarezas, es fácil olvidarlo. Pero coleccionar no es acumular, es emocionarte, es ver una carta y decir, ¡buah! Esto todavía me hace sentir algo. Soy Cobita, gracias por estar hasta el final y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!